Bueno, pues buenas tardes. Estamos ya con la última mesa redonda del curso. Espero que lo estéis disfrutando al menos tanto como yo. Ya conocéis a Charo y a Mario, que han estado con nosotros esta mañana, y ahora por la tarde nos acompaña también Pepe Tesoro, que nació en Barcelona pero creció en la Sierra de Madrid. Es graduado en Filosofía por la Universidad Autónoma de Madrid y desde entonces dedica su investigación a la ciencia ficción, la cultura popular y las narrativas de la paranoia y el colapso. Es miembro del Instituto de Estudios Culturales y Cambio Social y es autor del libro Los mismos malvados de siempre, una teoría de las teorías de la conspiración. Así que juntos ahora vamos a estar en esta mesa sobre negacionistas, cómo abordar la aversión a las noticias y a la información contrastada, en la que retomaremos también parte de lo que hemos ido hablando esta mañana. Pero bueno, yo quería empezar un poco la mesa con el debate de... No sé si aquí en el público conocéis, hace unas semanas hubo un debate que protagonizó Jordi Wild entre dos divulgadores científicos y dos negacionistas y se generó mucha controversia sobre si deberíamos poner a debatir o en el mismo nivel o en el mismo espacio a estas figuras. Entonces quería preguntaros así abiertamente qué os parece y cómo deberíamos manejar este tipo de comunicación. ¿Quieres empezar, Pepe? ¿Se escucha? Sí. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias a todos y a todas por venir y también pues a Irene, a Charo y a Mario por acompañarme. Bueno, yo creo que a pesar de que el conspiracionismo muchas veces se plantea a sí mismo como los que verdaderamente llevan a cabo el método científico, ¿no? Esto por ejemplo, en el documental sobre el terraplanismo se puede ver muy bien, ¿no? Como que tienen muchas veces esta subjetividad de no somos los que verdaderamente estamos planteando hipótesis y probándolas. La realidad es que no, es que en absoluto es así, ¿no? Y que creo que es muy engañoso como tratar de intervenir de manera directa como si fueran susceptibles o fuera susceptible en principio a un discurso, a una argumentación racional, ¿no? Creo que en cuanto al podcast de Jordi Wild o en concreto pues este debate, etcétera, otra cosa de la que seguro que hablamos, ¿no? O hablaremos y que seguro que ya se ha hablado, es quizás esta nueva dicotomía o esta nueva tensión entre el periodismo o un periodismo de investigación o más clásico, digamos, esta nueva como vertiente más del entretenimiento y de hacer de las noticias algo más unido a las lógicas de la cultura popular y sobre todo de las redes sociales. Me lo tomo así, ¿no? O me lo tomaría de esa manera. Creo que no hay que dejar de olvidar que ese es el ecosistema en el que estamos y que es importante pues tener en cuenta que el entretenimiento es una parte fundamental de la forma en la cual la gente accede a la información, pero no llamaría al entretenimiento algo que no es, ¿no? Y creo que bueno, es poco productivo ese tipo de debates, sin que también proponer que sean excesivamente dañinos o que legitimen de una manera irreversible a estas figuras tampoco, ¿no? Sí, o sea, yo estoy de acuerdo con lo que dice Pepe. Creo que a ver, no me parece, creo que darle un disfraz creo que en cierta manera es darle un escenario a un debate que de partida, sobre todo por la parte de los negacionistas, ¿no? O sea, le das como una legitimidad al ponerlos a la altura de otras personas que pueden tener unas visiones más próximas al sentido común o quizá no son científicos, pero sí son buenos divulgadores científicos, ¿no? Probablemente no va a convencer a nadie que no esté ya convencido, ¿no? De una posición o de la otra. Y en ese sentido quizá no es tan dañino, ¿no? O sea, no es que vaya a atraer a alguien. Y en cambio pienso que por verle, quizá esas personas que pueden tener un cierto interés, o sea, que ven el debate por ver al negacionista, ¿no? Porque que escuche esa posición junto con otras ideas que le pueden llevar a... Bueno, pues igual no siempre está tan claro, ¿no? Pienso que... Bueno, o sea, no creo que haya convencido a nadie para convertirse en negacionista. Y en cambio, igual sí que ha podido generarle al menos una duda a otras personas, ¿no? O sea, la parte del entretenimiento es la que quizá me parece, antes lo hablábamos en la pausa de ahora de la comida,
o sea, por lo que hemos estudiado en otros contextos y sobre todo con adolescentes, ¿no? Pero en el momento en el que concebimos un contenido como entretenimiento y estamos dispuestos a tragarnos lo que haya porque nos entretiene, nuestro umbral crítico se reduce, o sea, se relaja, porque estamos simplemente siendo entretenidos. Entonces, bajo el disfraz del entretenimiento, y ahí sí que utilizo la palabra disfraz, sí que pueden entrar en nuestra narrativa elementos que igual dices, ¿y esto por qué ha llegado a mí? ¿No? O sea, digo, ¿por qué estoy yo utilizando este ejemplo? O entonces me parece que ahí es quizá más el formato, ¿no? Y que Jordi Wild no es ni un periodista ni es un divulgador, y en cambio sí que creo es una figura más próxima a alguien que, bueno, que te entretiene, ¿no? O sea, de una manera o de otra. Entonces quizá eso es lo que me parece más cuestionable, ¿no? Y por mi lado, la última mención que haces es lo que me genera una duda. ¿Tiene la gente claro qué hace Jordi Wild? ¿Si hace periodismo, si hace entretenimiento? ¿Quién es? Es decir, ¿sus públicos tienen claro, yo mismo tengo claro que no ejerzo a veces como periodista porque hace buenas entrevistas a veces? Saca buenos titulares. Buenas en el sentido de que... en fin, en medios, vamos a llamar convencionales, no han arrancado a ciertos personajes tan buenos titulares, por ejemplo. Pues ahí podríamos decir, pues es un buen periodista. Por ejemplo, muchos editores pensarían eso, y me consta que lo piensan. Y desde el lado del espectáculo, pues igualmente, no hay ninguna duda. Es una persona que es capaz de mantener en un podcast a audiencia retenida durante hasta 4 horas. Algo hay ahí, sabe manejar los códigos y el espectáculo también, y sabe generar expectación y hype. Es decir, que tiene un papel muy heterogéneo. Es una figura nueva que para algunos públicos pues probablemente quede territorializado en eso que llamamos Internet, que son las redes, que es un canal, que es un stream, vale. Pero para otros a lo mejor es el ecosistema natural, para un público no sé si más joven o el que socializa en el mundo de la comunicación con programas como el de, o podcast como el de Jordi Wild. Y esas fronteras no están tan claras. Igual que no lo está entre la opinión y el dato y la información. Y yo creo que Jordi Wild en general no vende demasiada mercancía averiada, o no más que otros, pero bueno, lo hace desde su particular óptica, y muchas veces pues ahí no hay un límite entre lo que tradicionalmente hemos entendido como opinión, como análisis o como pura información. Tampoco creo que sea el mayor vehículo de desinformación, pero sí es un vehículo de discursos, de eso no hay ninguna duda. Creo que un debate de estas características sí que puede hacernos preocuparnos si estuviera en otros contextos, en la tele convencional, porque sabemos que se rige por unos códigos, que hay unos públicos y hay unas expectativas. Es decir, en un telediario, esto ha pasado, en programas más o menos informativos o en magazines ha habido debates parecidos con tema de cambio climático, enfrentar a negacionistas con científicos del clima, incluso meteorólogos. ¿Eso me parece más peligroso por el mensaje que se lanza? Sí, creo que ahí sí que tienen razón quienes dicen que no se puede colocar al mismo nivel. En un show como el de Jordi Wild, pues no lo sé, porque es que no tengo muy claro qué es Jordi Wild ni cómo se percibe para sus distintos públicos. Mi sensación inicial, y es intuitiva, es que van allí a reírse de Tartaria y de otros grillados. Y que Jordi pues mantiene ahí el rictus, como yo soy neutral. Pero en el fondo lo que estás montando es algo, vamos a reírnos de este señor. Y este señor sabe perfectamente que la gente se va a reír de él. Lo que pasa es que yo no tengo claro si el humor, los loles y el juego cómico es la puerta trasera para desinformación. A lo mejor no para convencernos de que la Tierra es plana, pero por el camino sí de otras cosas, no lo sé. Justo en esa línea, creo que Pepe, tú has estudiado mucho cómo se construyen las teorías de la conspiración a partir de la cultura y del cine y de la cultura popular en general, ¿no? Cuéntanos un poco cómo nacen. Estamos hablando ahora de cómo se han generado muchos bulos a partir del atentado del otro día hacia Trump. ¿Cómo nacen las teorías de la conspiración y cómo beben de esta iconografía que tiene el cine? ¿Cómo se van construyendo? Sí, a ver, claro, yo para contestar como partiría de lo último que ha dicho Mario, que es que también hay que entender que los sujetos que participan de las conspiraciones, o sea, todos participamos de una u otra manera con
muchas disposiciones diferentes, ¿no? Está desde el creyente más acérrimo o más fiel hasta quien se lo toma como con una ironía mediada o como con una sospecha que entiende como legítima, o de nuevo, ¿no? como con un me río de esto, pero participo de alguna forma en ello, ¿no? Entonces ahí es muy complejo, ¿no? Entender hasta qué punto nos afectan, hasta qué punto cuánta desinformación nos cuelan, hasta qué punto pues eso, afectan nuestra forma general de ver el mundo, porque las conspiraciones son, y eso es a lo que yo voy, ¿no? Muchas veces cuando trato de entender, cuando escribí sobre el fenómeno, tratando de ponerlo en relación con la gran efectividad y la gran popularidad que tiene la conspiración como herramienta ficcional en el cine, en la literatura, etcétera, ¿no? Tenemos géneros enteros dedicados, el thriller, o sea, está por todos lados, ¿no? La conspiración es una herramienta ficcional y narrativa muy potente y muy estimulante. Eso no quiere decir que todos seamos teóricos de la conspiración, ¿no? Quiere decir, o sea, nos da una pista sobre por qué son efectivas estas teorías y por qué son narrativamente tan potentes cuando se aplican sobre la realidad, ¿no? Porque tratan pues de afianzar con un lenguaje racional, algo que puede resultar irracional o como muy impactante, muy espectacular. Hablamos también, ¿no? del intento de asesinato de Donald Trump, ¿no? De pronto unas imágenes muy impactantes, pero un sujeto que es bastante oscuro, que no tiene una motivación clara y da como mucho espacio para rellenar con todo tipo de narrativas. Pero bueno, por decir de dónde nacen, que es un poco, pueden nacer de casi cualquier rincón, pero yo creo que mucho tiene que ver con esa necesidad de dar explicación a eventos, e incluso cuando ya hablamos de conspiraciones, de narrativas de la conspiración mucho más amplias, procesos históricos y sociales mucho más amplios, que digamos tienen un grado de complejidad o un grado de aleatoriedad que no encaja en general con la necesidad de tener una idea más controlada del mundo, creo yo. Charo, hablábamos también de todas estrategias que utilizan los malos actores, que al final convencen a la gente pues utilizando las emociones, un buen manejo de aprovechar las situaciones y demás. ¿Hasta qué punto deberíamos utilizar esas mismas estrategias para difundir la información verificada, explicar qué es la alfabetización mediática, cómo funcionan las plataformas, los algoritmos? A ver, yo lo que tengo claro es que hay que tener en cuenta eso. O sea, hay que tener en cuenta que quien nos escucha, en este caso, ¿no? Como personas que trabajamos a favor de un pensamiento crítico, ¿no? A favor de una información diversa y plural, tenemos que tener en cuenta que quien nos escucha, a nosotros y a los otros, o sea, también a los malos actores, lo hace desde una posición psicológica y emocional variable, ¿no? y que por lo tanto lo que yo diga puede... de ahí a que haya que utilizar todos esos recursos y entrar, bueno, dependerá también, o sea, voy a ser un poco gallega aquí, ¿no? O sea, efectivamente, en algún momento puede estar justificado para un público concreto en una situación determinada utilizar, no lo sé, un argumento más emocional, pero no podemos, o sea, creo que hay que ser cuidadoso, porque precisamente en esos argumentos, si no están bien, o sea, muchas veces lo que hay detrás de él, o sea, la idea es, en los discursos que utilizan a veces los malos actores, la emoción prima hasta tal punto que no hay argumento, o sea, que la emoción es como un tsunami, ¿no? Que te inunda, te deja como esa sensación, ¿no? De esto es muy grave, pero no te he dicho nada de sustancia, simplemente te ha trasladado miedo, preocupación, y entonces me daría miedo que hiciéramos lo mismo a la inversa, ¿no? O sea, simplemente como trasladar, porque creo que lo que nos da fuerza es poder argumentar lo que decimos, ¿no? Entonces, a veces, efectivamente, eso es más tedioso, más requiere que me escuches, requiere que entiendas que A, B, C, ¿no? O que así. ¿Que podemos hacerlo más atractivo? Pues seguro, ¿no? O sea, por lo tanto, hay que ser cuidadoso, porque si entramos a un discurso plenamente emocional, ¿no? Donde no hay argumentos, quizá estamos perdiendo lo que nos hace diferentes, ¿no? Y es la objetividad. O sea, hay algunas cosas en las que yo objetivo ¿no? O sea, luego puedo tener pasión en lo que hago, que eso es distinto. O sea, que le pueda poner pasión, sin duda, seguro que le puedo poner pasión, ¿no? Y poner más, pero no entrar al mismo juego, vamos, creo, si entiendo bien la... Claro.
Voy a recoger esto que está diciendo Charo, Mario, para preguntarte, porque al final las teorías de la conspiración, como decía también Pepe, se construyen sobre un andamiaje y a la hora de verificar es muy difícil ir atacando pieza a pieza, ¿no? ¿Cómo se puede explicar que esto está compuesto de este sesgo, esto de este otro, y al final se ha creado toda una teoría que tienes que ir desmontando también pieza a pieza? Bueno, ahí volvemos a apelar a lo de la cultura, ¿no? Hablabas antes de alfabetización, de cultura científica, en el caso de pues, por ejemplo, un terraplanismo, ¿no? Ese contexto. Hay que empezar por entender ese contexto o sustrato cultural que ha permitido que yo compre algo, una narrativa conspiracionista, porque siempre hay algo detrás. Decía yo antes, los bulos o la desinformación en salud casi nunca tiene que ver con salud, tiene que ver con otros elementos, por ejemplo, identitarios, ¿no? Yo no me pongo mascarilla porque mi líder, Donald Trump, dice que por ejemplo. Eso es un caso y a partir de ahí puedes empezar a abordarlo, qué es lo que pasa ahí, pero las más de las veces hay miedo. Una teoría de la conspiración permite explicar la realidad de una manera relativamente sencilla, y digo relativamente porque a veces, como buena teoría, se compone de muchísimas piezas, de un gran andamiaje, pero que en el fondo es simple, ¿no? Va todo encaminado en una dirección, cuando la vida, la realidad, es que es caótica, es que es inexplicable muchas veces, apunta a sitios dispares y dejando huecos, espacios en negro que inevitablemente van a estar ahí, ¿no? Y que son menos reconfortantes. Entonces ese confort muchas veces lo podemos utilizar también en la información, y yo creo que esta es la historia viva de la comunicación y del periodismo, a nuestro favor para crear un relato atractivo, pero también, por ejemplo, cuando hay un periodo de incertidumbre o de desasosiego, tratando de poner un poquito de luz, al menos en algunos territorios. La metáfora clásica de que la ciencia no es más que esa linterna que alumbra algunos puntos. No puedes tener la visión de todo, pero que te permite hacerte un mapa de situación. Trasladar ese poder de la ciencia yo creo que es algo, valga la redundancia, poderoso. Y crear un discurso atractivo para ello es la función primera, ¿no? Casi también de un buen producto periodístico o informativo. Incluso puede ser espectacular. Y yo creo que también lo hemos visto en pandemia. Puede ser entretenido, pero sobre todo puede ser calmante. Porque parece que solo compramos discursos alarmistas, pero mi experiencia me dice que ha habido momentos, y lo comentábamos antes, en que estábamos deseando comprar cualquier esperanza, incluso aunque no fuera basada en evidencia, ¿no? Esos elementos también son, yo creo, importantes. Luego tenemos lo del humor, ¿no? Si es útil o no usar la ridiculización de esos elementos, sentirnos superiores también. Después de todo, el conspiracionista o el negacionista se siente superior por una verdad revelada, ¿no? Que está trasladando a los demás. Pues nosotros también la tenemos, por ejemplo, la de la ciencia, ¿no? Que sabemos que es más poderosa. No tengo claro que sea útil, pero está claro que, como decíamos, se utiliza, y en algunos públicos así funciona, y es posible que sirva como vacuna, como anestesia o como vacuna ante quien venga detrás. Es decir, hombre, si estamos haciendo mofa de este señor que dice que la Tierra es plana, yo no me voy a sumar al club de terraplanistas para que se me rían de mí. No tengo claro que eso sea efectivo y lo sea para todo el mundo. Tampoco que sea el mejor método, pero que está claro que en algunos casos funciona, es cierto. Justo lo que comentas, que los periodos de incertidumbre o los momentos en los que se generan estas dudas dan lugar a mucha desinformación, ¿no? Y ayer hablábamos un poco en las sesiones del día de ayer de cómo hemos inflado todo el temor a la inteligencia artificial y lo que nos va a generar en cuanto a deepfakes, a los desafíos de verificar que los vídeos van a ser cada vez más sofisticados, y que realmente los fact-checkers todavía no estamos viendo ese grado tan absoluto, que la mayoría de los bulos que vemos son más sencillos que todo ese sistema, ¿no? ¿Cómo crees que el hecho de que contemos de una forma, por ejemplo, la inteligencia artificial, se refleja luego en determinada desinformación que podemos encontrar? Perdón, ¿te refieres como de la forma en la cual hablamos de la inteligencia artificial? Ah, bueno, absolutamente, ¿no? O sea, yo no sé de qué se habló de la inteligencia artificial, pero a mí me ha resultado como muy cansino este debate, porque he visto como, ¿no?, resurgir una serie de alarmismos o de pronto la gente, cuando sale OpenAI, empiezan a hablar de deepfake, pero deepfake lleva 5 años. O de pronto pueden hacer caras de gente que no existe, esa tecnología lleva 10 años disponible, ¿no? En plan, evidentemente son tecnologías que hay que tener en cuenta y que tienen peligros que hay que subrayar. Pero
pero bueno, que efectivamente la forma en la cual las tratamos de una manera que resulta más alarmista y más espectacular, porque muchas veces eso también es lo que genera tráfico y lo que genera sensación, pues evidentemente afecta a la forma en la cual luego nos relacionamos con la misma. Otra cosa de la que es importante hablar, ¿no?, que siempre que hablamos de información es, pues bueno, cuáles son también los incentivos que existen, económicos, etcétera, bueno, muchas instituciones periodísticas que han tenido que cambiar su modelo de negocio, y cómo eso afecta también a la información, cómo se da y cómo se traslada. Entonces eso supongo que diría que sí, y efectivamente no lo sé, creo que con las conspiraciones quizás es más complejo, porque es un campo que está mucho más yo creo que sedimentado y es mucho más grande, y hay de nuevo como todo tipo de relaciones con las mismas, ¿no?, desde el escarnio, como habéis dicho, ¿no?, hasta tratar de tomárselo en serio. Yo creo que hay que admitir que es un espacio de nuestra esfera de la información que está ahí. Tampoco hay que creer que va a devorarnos de la noche a la mañana, pero simplemente pues mantenerse firmes con respecto a sus consecuencias más negativas y sus elementos más negativos, sin quitar una cosa que yo creo que es importante resaltar, ¿no?, que a mí no me parece que la sospecha ni el escepticismo me parecen actitudes muy sanas y muy buenas, que es necesario como mantener y precisamente alimentar en contra de estas propias conspiraciones, ¿no? Cuando el conspirativo te dice, no, tengo mucha razón en no creerme en los medios, y es verdad, es como, pero ¿por qué entonces confías en individuos, en sujetos que también tienen sus incentivos y también tienen sus motivaciones para venderte lo que te están vendiendo? Justo comentábamos ahora un poco esto que dices sobre el escepticismo, ¿no?, de que una de las primeras recomendaciones que damos para desarrollar el pensamiento crítico es siempre duda antes de compartir, o piénsalo un segundo a ver de qué fuente viene, qué es lo que está diciendo, si tiene sentido. Y un poco retomando la conversación que teníamos, ¿hasta qué punto promover estas dudas está generando que la gente ya no crea nada? Y estamos dando lugar a que los malos actores estén ganando más por el interés de generar confusión o duda, más que el propio engaño, ¿no? Sí, quizás es una cuestión de cómo lo formulamos, porque quizá más que duda es piensa, ¿no? O sea, duda de que realmente, o sea, de que lo estás haciendo, porque uno dice, no lo he hecho porque yo quiero, y dice, ¿seguro? O sea, de seguro, porque decir que lo haces porque tú quieres implica mucho, o sea, no lo has pensado, o sea, y no tienes que escribir una tesis doctoral para no sé, darle like a un mensaje o pero sí al menos el pensar, ¿no? Y hay una frase de hace ya por lo menos 2 décadas, ¿no?, de estas frases de seguridad en Internet, que era think before you post, ¿no? Si recordáis una famosa campaña norteamericana, ¿no?, que luego se ha traducido mucho, ¿no?, el piensa antes de publicar y tal. Y creo que es eso, o sea, es quizá hacer demasiado énfasis en la duda te lleva un poco, ¿no?, te deriva un poco a esa idea de duda. Más bien es piensa, ¿no? O sea, piensa si es lo que quieres hacer, si estás seguro, si puedes no estarlo, y pero por lo menos actúa en consecuencia, ¿no? O sea, igual te lleva a añadir al final un asterisco de no por verificar pero piensa, ¿no? Igual es una cuestión de formulación, ¿no? También. Aquí también los medios tenemos que hacer nuestra autocrítica, lo decía Pepe, es decir, si los incentivos en un ecosistema digital son los de, como en ciencia también, el publica o muere, publicar muchísimas URLs muy rápido, como quien juega también una ruleta rusa para ver si el algoritmo de Google te lo coloca bien posicionado por SEO o en Discover, en la portada por la que se informan miles y miles de personas, sobre todo de cierta edad, todos los días. No olvidemos eso, hay un montón de gente que tiene una relación con la actualidad, no solo por el telediario de las 3, sino porque me ha salido en el móvil. Ya, pero ¿dónde lo has leído? ¿En qué medio? No sé, en el móvil. Claro, eso es Discover. Es un algoritmo que ni siquiera Google tiene muy claro cómo aprende, ¿no? Es esa inteligencia artificial. Pero bueno, tienes que ir probando, ¿no?, ir publicando. Y lo mismo pasa en las redes, en Instagram o en TikTok, ¿no? Al final, el incentivo es publicar, publicar y publicar, casi sin tiempo para verificar si lo que estás contando es cierto o no, porque se lo has oído, lo has visto en otro post que de repente ha pegado un petardazo con 1 millón de visualizaciones. Tú también quieres ese 1 millón y tienes altas probabilidades de que si te subes a la ola también te lo coloque en la portada, en lo que llamaríamos portada, en fin, en el scroll infinito, pero entre las primeras posiciones de la apertura de aplicación de TikTok, ¿no? De millones de personas, y de repente tu cuenta pues empieza a subir como la espuma. Sin ser un influencer, quiero decir, no te has ganado una comunidad, porque al menos en Instagram o en YouTube tenías una comunidad de fieles.
pero aquí cualquiera puede hacerse rico de repente, es como jugar a la lotería. Y yo creo que tanto medios digitales, en este caso, como TikTokers, como Instagramers, jugamos al mismo juego perverso de ir muy rápido publicando lo que hemos visto que ha funcionado al lado, a ver si tenemos la misma suerte. Esa es una primera barrera. Y luego la segunda, claro, si todo puede ser sintético, corremos el riesgo de pasar de la era de la posverdad a la era de la posmentira. Es decir, todo de repente puede ser mentira si lo puede generar una inteligencia artificial. Se lo preguntaba hace unas semanas, estuve con Takeo Kanade, que había venido a España. Él fue el creador involuntario del primer deepfake, un Obama que hablaba japonés. Él estaba haciendo un experimento sobre reconocimiento facial para aplicar luego a robots, particularmente al coche autónomo. Esto hace más de 10 años, en 2010 de hecho. Y claro, él decía, pues a mí eso me dio mucha rabia cuando he visto luego deepfakes con muy malas intenciones. Pero en el fondo, y lo decía Pepe, o sea, son tecnologías ya no de deepfake generado por un algoritmo, sino, bueno, el Photoshop lleva muchos años con nosotros. Y bueno, solo que ahora puedes hacerlo mucho más rápido, quizá. Pero también ahora hay una conciencia de que hay máquinas que lo pueden hacer al momento y, por tanto, todo puede ser mentira. El problema es que lo compartamos igualmente con una mala intención. Por ejemplo, hacer daño en un colegio a una alumna, a una compañera a la que queremos destruir. Todo el mundo sabe que ese vídeo no ha existido, que es mentira lo que representa, pero le estamos destrozando la vida a esa niña porque queremos. Pues quiero decir, no deja de ser una herramienta más. O sea, el problema está en otro sitio. Realmente ni siquiera es tecnológico. Bueno, hay un componente, evidentemente, pero hay un problema subyacente de acoso en este caso y de un delito anterior incluso a la propia tecnología. Quería preguntaros, también hemos hablado mucho de alfabetización mediática para explicar cómo funcionan los medios. ¿Hasta qué punto habría que hacer también alfabetización mediática sobre cómo funciona la inteligencia artificial, los algoritmos, las redes? Que parece que todos ya sabemos cómo nos maneja nuestro algoritmo, pero igual no está tan claro, ¿no?, estas cajas negras de cómo funcionan. Sí, de hecho se habla ya bueno, desde hace tiempo también, ¿no?, de una alfabetización algorítmica, o sea, se van añadiendo a la alfabetización etiquetas, ¿no?, porque efectivamente uno puede pensar que lo que ve en Instagram le gusta o en TikTok le gusta y no se plantea que en realidad está determinado lo que ve, o sea, que no es casual, ¿no?, que eso aparezca en su feed, ¿no?, y no es porque te escuche el dispositivo, sino porque por la cantidad de información que le estás dejando, ¿no?, las huellas, ¿no?, las miguitas de pan que hace que te muestre aquello, ¿no? Entonces yo creo que sí, o sea, sobre todo en la medida en que eso tiene luego una consecuencia en lo que pensamos, incluso en el estado de ánimo con el que dejamos la pantalla al acabar, ¿no? Y no necesariamente pienso en los aquí presentes, aunque a todos nos ha podido pasar, ¿no? Pero no sé si recordáis, creo que era hace un par de años, era el Wall Street Journal o el New York Times, ¿no?, hicieron un reportaje además visualmente muy impactante sobre el algoritmo de TikTok, ¿no?, y cómo habían comprobado que en cuestión de, además eran muy poquitos vídeos, ¿no? O sea, eran como 10 vídeos, tú empezabas buscando en plan nostalgia, tristeza, tal, y en 15 vídeos estabas viendo cuestiones que ya se aproximaban enseguida a cosas sobre suicidio, y lo ponían sobre la mesa como algo, o sea, cuidado, ¿no?, que, o sea, quizás un extremo, o sea, no es lo que pasa habitualmente, pero es cierto, o sea, que cuando, sobre todo lo veo al revés, digo, cuando tú puedes tener en tu mano una manera, o sea, si tú no estás bien, no estás en un buen momento, ¿no?, y puedes tener en tu mano una clave de comprensión que te permita no enfrentarte a algo que te va a poner peor, ojo, contémoselo a la gente, ¿no? O sea, ¿por qué no? O sea, digo, no, dejemos que la gente todavía siga metiéndose más dentro en el laberinto, ¿no? Y luego va a costar más sacarlos de ahí, ¿no? Entonces dices, bueno, mejor démosle el poder a la gente de decir, oye, mira, si no estás bien, mejor no uses esto o no, porque puedes acabar peor, ¿no? O sea, no es que lo hago para despejarme, pero es que cuidado, porque no, a veces empiezas con, y es que era así, o sea, el reportaje era así, tú empiezas con una música melancólica, ¿no?, en la medida en que refleja lo que estás consumiendo, refleja tu estado de ánimo, el algoritmo va a seguir
alimentando tu estado de ánimo. No va ahí, claro, ahí hay una responsabilidad de la plataforma. Le dices, oye, ¿por qué no? Yo recuerdo hace ya muchos años, digo por esto de que efectivamente las discusiones no son nuevas y creo que a veces se ponen de moda los pánicos morales, ¿no? Y ahora de repente el pánico moral es alrededor de la inteligencia artificial y de que nos va a engañar a todos, y tú dices, bueno, es que efectivamente con el Photoshop es que no necesitamos la inteligencia artificial, o sea que llevamos engañándonos a nosotros mismos, ¿no? Y con los filtros de Instagram, o sea, es que no necesitamos grandes herramientas para... pero eso creo que a veces tenemos que... Sí, o sea, que si está en nuestra mano, ¿no? Decía, ¿no? Que hace unos años alguien decía, bueno, es que es tan sencillo como que obligar al algoritmo, obligar a Facebook que modifique su algoritmo para que de cada 3 noticias que te pone de este lado te ofrezca otras 3 del lado contrario, ¿no? O sea, para equilibrar la balanza, para que no te metas en tu cámara de eco, ¿no? O sea, que también las plataformas tienen una responsabilidad, ¿no? Y que el algoritmo ha ido destinado a consumir más tiempo, más atención, ¿no? Porque al final eso es lo que se monetiza. Entonces creo que, por supuesto, hay que contarle a la gente cómo puede, o sea, qué es lo que pasa para que pueda tomar sus decisiones, ¿no? Porque si no, no le estamos ayudando a una vida sana y saludable, ¿no? Mario, hablábamos también de, un poco retomando esto de cómo la sobreabundancia de información lleva un poco a la desinformación o a no saber por dónde informarte, pero también la falta de transparencia, ¿no? ¿Hasta qué punto, por ejemplo, en tu caso, que estuviste siguiendo la pandemia al milímetro, en algunos casos la falta de información para prevenir algunas cuestiones como que se inflara, o lo que hablábamos ahora del comité de expertos, etcétera, puede haber dejado espacio para este tipo de especulaciones o bulos? Claro, aquí volvemos a lo que comentábamos un poco antes, ¿no? Una pandemia es un fenómeno único al que, como esta, desde luego, nadie nos habíamos enfrentado, y en una experiencia muy traumática, ¿no? De un día para otro, incluidos los gobiernos, las administraciones, a la hora de tomar decisiones basadas o no en evidencia, y en este caso evidencia científica sanitaria, pero también de ciencia política, ¿no? ¿Estoy acertando? ¿No estoy acertando? Por ejemplo, el tema del comité de expertos. ¿Es mejor ser más o menos transparente? ¿Es mejor ser más o menos paternalista? Por ejemplo, ha habido gobiernos que han sido más paternalistas en la gestión de la crisis y de la manera en que trasladaban tanto normas como consejos a la ciudadanía. Yo creo el caso de España, porque venimos de una tradición quizá médica algo más paternalista, basada en esa confianza, que nos ha sido, yo creo, beneficiosa para muchas cosas y en otras más perjudicial, donde quizá el margen de ese espíritu crítico queda más achicado, y en ese sentido probablemente se tomó la decisión de no hablar de los nombres de un comité de expertos, entre otras, y esto es mi opinión, entre otras cosas porque nos dejaba un poco en evidencia, sobre todo si nos comparábamos con países asiáticos que habían vivido las pandemias, no pandemias, las epidemias de los otros coronavirus que fueron letales para ellos, y que tenían unos sistemas de salud pública afinadísimos. Por supuesto, nada es trasladable, volvemos a lo mismo. No es el modelo político de China, precisamente, y sus libertades comparable al de un país como España, ni el de una democracia como la de, no sé, Singapur, pongamos, ¿no? No son comparables, es cierto, pero aún así nos dejaba un poco expuestos, ¿no? Entonces, mejor no dejar nuestras vergüenzas, entre comillas, son las que son bien conocidas. Podemos sacar pecho de sanidad pública en España, pero no de salud pública. El comité que tuvo que pilotar la pandemia, el Centro de Coordinación de Emergencias, es más pequeño en número de personas que algunos departamentos de epidemiología de facultades de Asia-Pacífico, ¿no? Entonces, claro, pues empiezas a dar nombres pues la gente que estuvo ahí, básicamente, ¿no? Y sobre todo teniendo en cuenta cómo ya para el mes de abril pues las redes sociales se habían convertido en un sitio casi de cacería, ¿no? De nombres propios y de acusaciones. O sea, volaban cuchillos y había un miedo, efectivamente, en que en cuanto se abriese, esa tensión se trasladase a las calles, cosa que afortunadamente no pasó, pero en Estados Unidos, lo decía antes, se ha llegado a matar al menos a una persona por llevar mascarilla, por ejemplo, ¿no? Pues entiendo que esas personas expertas de un comité de personas expertas digan, no des mi nombre porque a mí no me pagan para esto. Esto es un sitio muy pequeñito, yo soy un funcionario, oye, yo llego hasta donde yo, porque no había tal
preparación, y eso no es que lo diga yo, esto lo dicen los sucesivos informes de evaluación que se han publicado. Lancet quizás es uno de los más amplios en 2 versiones, pero ha habido varios en que se han hecho este tipo de más o menos evaluaciones. Y otras cosas se han hecho muy bien, por otra parte, y que se basan precisamente en otro tipo de transparencia, por ejemplo, en esa comunicación fluida médico-paciente, ¿no? Que sí que, pues con nuestros más y menos, en España tenemos más engrasada y que ha permitido, por ejemplo, yo creo, entre otras cosas, tener unos índices de vacunación muy buenos y además no forzados, sino aceptados de manera general. Claro, o sea, la transparencia yo creo que en general nos hace mejores como sociedad, nos hace gestionar mejor, y yo creo que de eso también hay evidencia, pero también hay que saber qué es transparencia y qué no. Y yo digo, en el comité de expertos, por poner este ejemplo, pues tengo mis dudas y a lo mejor hubiera sido más contraproducente o no, en ese contexto muy concreto. Para todo lo demás, bueno, tenemos otros casos como el de Radar COVID, hablando de emergencia sanitaria, donde había cosas que la ciudadanía sí estaba en disposición de juzgar críticamente. La ciudadanía, obviamente, con más conocimiento técnico, más conocimiento experto, pero como se demostró con el tiempo, pues había fallas en el sistema que terminaron en generar una crisis de confianza en la propia plataforma y en su posterior fracaso. Y ahí pues enterramos muchos millones de euros precisamente por una falta de confianza basada en falta de transparencia o, llamémoslo así, paternalismo. Yo creo que de eso vamos aprendiendo unas cosas y otras. Ya digo, la pandemia quizás es un poco excepcional el caso, pero las vacunas llevan con nosotros más de 100 años y creo que la transparencia ha sido uno de los motores en general de confianza y por tanto de penetración en España y en los países que mejor, por ejemplo, han vacunado y que vacunaban antes de esta pandemia. Pepe, quería preguntarte, porque nosotros, al menos en Neutral, lo que hemos visto es que los que eran negacionistas de la pandemia o que estaban en contra de las vacunas, de las mascarillas, de todo esto, luego se han ido transformando o mutando y han seguido siendo negacionistas de todo lo que ha venido después, ¿no? Pues de que era mentira la invasión en Ucrania, que la guerra en Gaza no existe, no sé, un montón de mentiras, y se van reconvirtiendo. ¿Qué tienen en común los negacionistas o los conspiracionistas que les mantienen ligados a esta versión, a la realidad, por así decirlo? Bueno, yo diría que otro elemento como para mí fundamental a la hora de entender alguna de estas creencias es que pues sirve mucho más desacoplarlas precisamente de su contenido específico y entenderlas más como pues eso, disposiciones emocionales o prácticas que resultan pues eso, atractivas para los sujetos. Entonces da un poco igual para mucho negacionista cuál sea el objeto específico sobre el que quiere mostrar un escepticismo o quiere entrar en una teoría de la conspiración, cuando pues muchas veces más lo que se busca es el elemento de pertenencia a una comunidad, el rol de entrar como en el rol del investigador individual, el contrarian, ¿no?, que dicen en inglés, etcétera, ¿no? Como todo ese universo afectivo que no necesariamente es más cómodo que el del, ¿no? En plan, muchas veces se dice las teorías de la conspiración, ¿no?, aportan tranquilidad sobre un mundo complejo. No necesariamente, muchas veces es bastante es bastante intranquilo un conspiracionista, pero sí que tiene una coherencia. Muchas veces también relacionado con una disposición política con respecto al mundo y, por ejemplo, pasa mucho creo con el negacionismo climático, ¿no? Como mucho miedo a la hora de entender en qué medida la vida cotidiana va a ser transformada, ¿no? Y querer pues trasladarlo, ¿no?, a unas ideas que de nuevo pueden mutar perfectamente porque lo que en el fondo hay es una motivación que es distinta al pues si de verdad tengo tan en serio, o sea, quiero creer tan en serio que la Tierra plana es plana o no, o realmente lo que quiero es entrar un poco en ese rol. Y yo creo que ahí el ejemplo más interesante será QAnon, ¿no?, en Estados Unidos, esta mega teoría de la conspiración que ya da un poco igual, o sea, al final en realidad con todas, ¿no? Es como que hay una teoría, yo siempre digo, ¿no?, hay una teoría de conspiración por cada conspiracionista y podría decirse que por cada día que se levanta, ¿no? Es que, en plan, ya da un poco igual, ¿no?, cuando el contenido específico, sino la sensación de participar en esta especie como de juego de rol masivo, de ir como buscando pistas en el siguiente drop de Q, etcétera, ¿no? O de nuevo, hablando otra vez del intento de asesinato de Donald Trump, vamos, es que no es como de pronto se ha dado este detalle o se ha dado esta pista que resulta más o menos sospechosa, porque eso todo el mundo puede
puede intervenir en ello, ¿no? Sino que los sujetos que ya estaban predispuestos a tener un pensamiento conspirativo al respecto, pues buscan la creencia en concreta, sea el Deep State, sea los demócratas, sea quien sea, ¿no? ¿Cómo se sale? Yo no lo sé, o sea, hay gente muy interesante que ha salido, que tiene podcast y tiene historias que son interesantes, también porque explican muchas veces que precisamente se sale con, ¿cómo decir?, ¿no? A través de creencias casi como que son mantenidas de manera más profunda, ¿no? O sea, tampoco quiero ponerme así, ¿no? O ponerme aquí como muy abstruso. Pero por ejemplo, muchas teorías de la conspiración en Estados Unidos tienen mucho pozo de fundamentalismo religioso, ¿no? Y muchas personas que salieron de ahí muchas veces son porque reconectan con ese fundamentalismo religioso que de pronto está en contradicción con el conspiracionismo y lo ven de nuevo bajo ese prisma. Aunque luego de ese prisma también lo acaben eventualmente rechazando o abandonando, siempre es como algo más progresivo. Yo siempre intento pensar que siempre se queda como la pregunta, ¿no? ¿Cómo intervienes o cómo hablas con un conspiracionista? Yo creo que precisamente fuera del paternalismo y del moralismo y no queriendo entrar en una especie como de argumento racional típico porque no va a darse, sino mucho más precisamente primero incidiendo en, bueno, si eres capaz de reconocer las motivaciones y los incentivos malvados que tienen las fuentes de información oficial, cómo no lo eres capaz de hacer con las fuentes de información de las cuales tú lo obtienes, ¿no? Porque es muy fácil identificarlo y señalarlo también. Y luego, pues muchas veces eso, ¿no? ¿Qué relación tiene con tu vida cotidiana? ¿No? En plan, ¿qué es exactamente lo que te da miedo? ¿Qué cambiaría si el cambio climático fuera real? Y cuál es un poco como tu disposición con respecto al mundo y tu universo emocional con respecto al mundo que confirma esa conspiración, ¿no? Me parece más interesante incidir ahí. Ahora bien, pues, o sea, nadie tiene la receta mágica, ¿no? De saber cómo de salir ahí, no sé. Igual que le pregunto cómo se sale, te pregunto, Charo, cómo se puede prevenir. Igual dando más explicaciones, evitando esos espacios de vacíos de información y tratando de ser más pedagógicos, se puede evitar que haya gente que tienda a tener esos pensamientos conspiranoicos. Yo llevo todo el rato pensando una cosa que en una investigación que hemos hecho sobre el impacto del uso del móvil en el bienestar de los jóvenes, siguiendo una cohorte de jóvenes durante 4 años, un método científico. Una de las conclusiones que salen de la investigación es que los mejores protectores contra el impacto nocivo de la tecnología están fuera de la tecnología, ¿no? Entonces, ¿de qué manera hacer un uso más saludable? Asegurando los 2 elementos que mejor protegen son el tiempo dedicado al deporte y el tiempo dedicado a hobbies sin pantalla. ¿Vale? O sea, cuando los jóvenes declaran mayor tiempo a estas 2 actividades, al menos a una de las 2, sus niveles de depresión, ansiedad y estrés, ellos con las escalas apropiadas, bajan significativamente. Entonces, yo creo que, en cierta medida, ese mismo esquema podría valer para aquí, ¿no? O sea, dices, hay un punto en el que el equilibrio, o sea, en el que la dieta, ¿no?, de cualquier vida debería ser rica y diversa, ¿no? O sea, digo que tengas tu parte de contacto físico con la naturaleza, ¿no? O sea, que veas que el mundo es variado, digo, o sea, también como esfuerzo educativo, o sea, digo que no y que lo que sucede en la pantalla lo puedes sentir como real, en muchos casos será real, pero que también hay otras realidades, ¿no?, fuera de la pantalla que también es bueno que conozcas y que te pueden enriquecer, bien por lo que te dicen que no quieres ser, bien porque te conectan con otras cosas, o sea, no. Me parece que hay una parte de esfuerzo que tiene que ir encaminada ahí, ¿no? O sea, como a entender, o sea, intentar, sobre todo pensando en las generaciones más jóvenes, ¿eh? O sea, que el mundo es muy grande, ¿no? Y el mundo no se agota en lo que vemos por aquí, aunque lo que vemos por aquí sea mucho y muy vasto y muy, ¿no? Pero el mundo y las experiencias humanas pueden ser muy ricas. Yo creo que ahí hay una primera cosa. Y luego, efectivamente, hay algo que también hemos estado discutiendo estas semanas, ¿no? Y es, a veces cuando pensamos en este caso sí, en la competencia digital, no tanto en la alfabetización mediática, sino en la competencia digital, es antes de empezar a usar las pantallas, hay que hablar sobre lo digital, ¿no? O sea, porque en el momento en el que das la pantalla,
ya cualquier discurso alrededor de la pantalla pasa a un séptimo lugar, porque la pantalla tiene tal capacidad de atracción, o sea, está tan bien diseñada, ¿no?, que puede superar en la mayor parte de los casos a cualquier intervención humana. Entonces, antes de la pantalla es el momento de contar lo que te vas a encontrar, las cosas, ¿no?, y tal, y cómo vamos a... O sea, hablar de lo digital antes de hablar con lo digital, ¿no? Entonces, creo que eso quizá es algo que también debería estar presente en este caso sí, en la educación formal, ¿no? O sea, que antes de que las manos se pongan sobre la pantalla, te doy, ¿no?, de la misma, bueno, te doy como, no sé, hablamos de cosas, fenómenos. Claro, para eso hay que hacer ese discurso, porque ahora mismo estoy segura que hay muchas personas a las que la idea les puede parecer sugerente y dices, vale, ¿y cómo lo hago? O sea, ¿y cuáles son esas cosas de las que debería hablar? Y no son capaces, o sea, porque no, pero a mí yo les hablo de cómo usar filtros. No, es que no es eso, o sea, es pues estar aquí o estar allí, la telepresencia, no sé, o sea, otro tipo de cosas, ¿no?, que quizá tendríamos que ser capaces de fundamentar, ¿no? Hablábamos ahora también de cómo hemos perdido o que ya era muy difícil prestar atención tanto a los detalles y que muchas veces la desinformación se puede detectar más fácilmente si te fijas en los detalles. Ayer Sayan nos ponía el ejemplo de la corbata, ¿no?, que nadie nos fijamos. Eso también es parte de cómo estamos viviendo ahora la información a través de las pantallas, ¿no? Exacto, sí. Entonces yo creo que hay una asignatura en primer curso de periodismo, en este caso de los grados que se imparten en mi facultad, que es la asignatura de comunicación oral y escrita. Y entonces los profesores tienen como objetivo didáctico de la asignatura que los alumnos aprendan a mirar, ¿no? Entonces, y aprendan a observar. Y para ello son conscientes que los tienen que sacar de su entorno natural y entonces se los llevan a ordeñar una vaca, a hacer una etapa del Camino de Santiago, que es típica cosa que se puede hacer ahí arriba, ¿no? Aquí se podrían hacer otras cosas, ¿no? Y luego les piden que escriban sobre eso, ¿no? Entonces, es eso, o sea, a veces cuando tú les pides reflexión, o sea, sobre su entorno cotidiano, como no no prestan atención porque ya creen que lo conocen, nos tenemos que sacar a nosotros mismos para descubrir que somos capaces de mirar de otra manera, de prestar atención. A veces es como sacarnos de la zona de confort, ¿no? Y entonces descubrir, aunque lo veas todo como peligro, pero ya estás viendo cosas que no verías de otra manera, ¿no? Entonces creo que hay técnicas también educativas que nos pueden ayudar a eso, ¿no? Mario, comentabas, me ha encantado tu ejemplo del comentario que has puesto de respuesta a una verificación, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para que estos sectores, igual no los que están en el punto de lo patológico que comentabas antes, pero los que están más en el gris, que igual tampoco se acercan a los verificadores porque pues tienen dudas, etcétera, puedan reducir esa aversión a las noticias o a la información verificada y buscar fuentes confiables, o que puedan entrenarse mejor en dónde buscar? Fíjate, mencionas aversión a las noticias y a los verificadores, por ejemplo. Yo dialogaría porque nosotros estamos metidos dentro y yo querría que me sacasen los colores, y de hecho invito aquí al público a que nos saque los colores, a los periodistas, a los verificadores, a los medios, ¿no? Porque algo de responsabilidad debemos de tener cuando desde los años 70 va cayendo en picado la confianza y hablo en concreto ahora de los medios de comunicación, por ejemplo. No hace falta ni siquiera entrar en algo más nuevo y más técnico como la verificación, ¿no?, como técnica. ¿Cómo es posible que, yo creo que tú manejarás mejor las cifras de las encuestas, ¿no?, pero creo que en una de las últimas, no recuerdo cuál de los indicadores, no sé si un Reuters, no sé en cuál, hablamos de que confianza, de verdad de la buena, ¿no?, de esto de que confío plenamente, una respuesta de confío plenamente en los medios no llegaba ni al 5%, ¿no? Son cifras algunas. Sí, o sea, el dato que más recuerdo es que en los últimos 10 años había caído 20 puntos. Sí. En España, la confianza en los medios. Y a nivel internacional imagino que en Estados Unidos debe ser monumental. Sí, o sea, sí, también... pero en cambio en otros países se mantiene. Por ejemplo, Portugal tiene muy buen nivel de confianza y no ha caído tanto. Pues a lo mejor tenemos que hacernos preguntas en qué han hecho distinto esos países, si hemos hecho algo particularmente mal o hay algo en el ecosistema, al margen de
de nuestra propia labor o desempeño profesional que trasciende, o no hemos sabido competir con esos discursos por el otro lado, pero intuyo que hay una parte de responsabilidad también estructural, es decir, de 2008 en adelante algo ha pasado, sin duda alguna, en los medios, en particular en España, creo que en todo el mundo, que no se puede resumir en es que llegó Internet y se cargó los medios. Hay algo de eso, evidentemente, no haber sabido gestionar la llegada de la irrupción de un elemento material, de un elemento tecnológico, pero ha pasado algo terrorífico, que se han desmontado redacciones enteras con secciones especializadas, con, decíamos antes, verificación. No hace falta ser una agencia de verificación para verificar cada noticia y tener esa experiencia. Otrora llamaríamos olfato. Eso es verdad que se ha ido desarticulando y yo creo que eso hace que luego el producto final se convierta en otra cosa que paradójicamente se parece más al producto con el que supuestamente quieres competir, pero con un sello, que es el que daban antes las marcas de los medios, que has degradado. Porque si te pones a competir en el mismo territorio, ponía yo el ejemplo de Discover, ojo, no todo lo que está en Discover está mal. De hecho, en Discover hay muy buena información y un montón de gente informándose, si cabe informándose gracias a eso. Pero también hay lo que yo llamaría abiertamente, y quien lo redacta, no quiero con esto desprestigiar ni humillar a nadie que le toca hacer ese trabajo, que podemos llamar de batalla, de morralla, de juntar párrafos, de engañar al algoritmo, de un trabajo a veces entre lo rutinario para intentar colocar ahí algo. Insisto, Discover se puede hacer bien y se puede hacer mal, pero por desgracia pues hay factorías que ya no son ni redacciones dedicadas a generar esos contenidos, son generadoras de contenidos que compiten con creadores de contenidos, a veces de desinformación, no siempre. Entonces creo que ahí hay una parte que tenemos que analizar de la industria que tiene que ver con esa pérdida de confianza. También es verdad, y eso lo sostienen muchos editores, bueno, en un contexto como este habrá una serie de marcas, habrá una serie de estructuras, habrá una serie de medios, de redacciones, de como lo queramos llamar, que mantienen todavía el prestigio y la confianza, y serán esos pocos donde, bueno, podemos recuperar ahí incluso un mercado, ¿no? Que es el mercado de la suscripción. Pero claro, mientras tanto y entre tanto, pues no todos los medios son el New York Times para tener ese volumen de suscriptores que te mantengan siquiera económicamente unas cuentas saneadas. Entonces no lo tengo claro, o sea, me parece que es lo primero que deberíamos analizar. Esa aversión a los medios creo que tiene que ver bastante con lo que ha pasado en los medios. Ahora bien, también es cierto que del otro lado ha habido un sistemático desprestigio interesado hacia los medios. No te lo contarán en los medios, porque te lo cuento yo, claro, porque estoy compitiendo por ese mismo nicho. A lo mejor es que no hay que competir. Igualmente decíamos antes que no hay que poner al mismo nivel al desinformador, al inventor de bulos, al negacionista, con dos científicos que usan el método científico. Bueno, pues a lo mejor por ahí van un poco también los tiros. Voy a lanzar una última pregunta y abro ahora ya el turno para que quien quiera pueda preguntar también. Pepe, hablábamos ahora de la teoría del asesinato de Kennedy y cómo estas teorías de la conspiración a lo largo del tiempo hay algunas que se asientan y quedan como mitos, y para muchos al final está tan confuso que acaba siendo una verdad o una realidad, ¿no? ¿Cómo funciona este mecanismo de que se convierta en un mito / realidad? Bueno, es que millones de formas en las cuales una teoría de la conspiración puede mutar o puede trasladarse en el tiempo y asentarse como algo mucho más potente que una mera mentira. Yo creo que tiene que ver con que, o sea, hay cosas muy específicas del asesinato de Kennedy que lo ayudaron mucho, ¿no? Que es como, o sea, no fue en absoluto el primer asesinato ni el primer intento de asesinato de un periodista, ¿no? De un presidente de Estados Unidos. Pero igual que, por ejemplo, es que los años 60 son muy clave, ¿no? Los Beatles se convirtieron en el grupo por excelencia porque estaban empezando, o sea, su de popularidad coincide con el desarrollo de la misma infraestructura de la industria musical, ¿no? Y en gran parte el asesinato de Kennedy coincide con la explosión de la infraestructura de los medios de comunicación de masas, etcétera, ¿no? Eso evidentemente pues ayuda mucho, ¿no? Y asienta mucho estos elementos como cruciales en la historia. Pero luego yo creo que hay algo que va mucho más allá de su contenido,
y es cómo se ajustan, pues eso, ¿no?, a concepciones o a cosmovisiones más generales que hacen que resuenen y que tengan sentido. Quiero decir, al asesinato de Kennedy evidentemente le ayudó mucho Watergate y una gran desconfianza que surge a partir de Watergate con respecto al gobierno de Estados Unidos, y un montón de comités que empiezan a iniciarse en el Congreso, el comité de los asesinatos, ¿no? Empiezan, de verdad, como la versión oficial empieza a ser, vamos a volver a escarbar en esto porque evidentemente aquí el gobierno nos ha mentido, algo que no era tan claro ni era una opinión tan extendida antes, ¿no? Y sin embargo esa opinión de que el gobierno te miente de manera sistemática es algo que ha ido como exponencialmente en aumento desde entonces. Y por acabar, creo de nuevo, ¿no?, que me fijaría en qué medida resuenan o se juntan con una narrativa de fondo que hace que muchas cosas cobren sentido. Y cuando te fijas en muchísimas teorías de la conspiración, todas tienen un esquema muy similar, que además es literalmente bíblico, o sea, está en el Apocalipsis, que es la extensión absoluta de la injusticia y la iniquidad y la lujuria y la profanación, ¿no? Es decir, todo el mundo está terrible, típico momento preapocalíptico, el gobierno te miente, las autoridades son el culmen de la injusticia y de la falsedad. Es que es literal así, y no, hay un falso profeta, etc, y va a haber una especie como de momento futuro cercano que va pues a darle la vuelta, ¿no?, completamente a todo esto. Sin más, ¿no?, como fijarte que en el fondo tienen estructuras, o sea, si son mitos es porque tienen estructuras de fondo que son míticas y que funcionan muy bien, han funcionado muy bien. ¿Por qué? Bueno, no sé, pero lo han hecho y se demuestra, ¿no?, en nuestra historia que siguen funcionando. Muy interesante. Tengo muchísimas más preguntas, pero me gustaría dar la oportunidad a si tenéis alguna pregunta por el público. Sí, Cassandra. Habéis hablado del proyecto de Jordi Wild. Me gustaría que profundizarais un poco más, no tanto en Jordi Wild, porque habéis dejado bastante clara vuestra postura, pero hasta qué punto otros proyectos similares, sobre todo podcast, habéis que ahora está bastante en auge, con esto de Spotify, también Twitch y tal, ¿qué daño pueden hacer a la información periodística y a la credibilidad? Tienes un podcast. No creo que más que la competencia que tenga enfrente, si a sí misma se ve como competencia. Vuelvo a lo de antes. Yo creo que en muy pocos de estos canales de super éxito, que son espectáculo, son periodismo. Entonces, si tenemos claro eso, pues ya no nos ponemos el mismo saco, en el mismo nivel, sin prestigiar o desprestigiar otro. Yo soy gran consumidor de podcast, me encantan. Y consumo podcast de humor, de espectáculo, o sea, de lo que sea, quiero decir. Y lo que pasa es que tengo claro lo que es y lo que puedo esperar. Lo que puedo esperar, por ejemplo, cuando se invita a alguien al podcast. No estoy esperando a lo mejor una entrevista periodística, sino, como ellos mismos reconocen, una charla. Just chatting, igual que ha sido siempre en Twitch. Y no esperas una entrevista donde sacan un gran titular o estoy apretando un político, a lo mejor es otra cosa. Y eso ha existido en la tele también antes y siempre. O sea, ha habido distintos tonos, distintas cosas que no eran en sentido estricto periodismo y no pasa nada. Quizá ese es el punto en el que no nos volvamos locos creyendo que todo es lo mismo porque se parece y porque hay un micrófono en medio de dos personas o un micrófono delante de dos personas conversando, ¿no? Y que eso es, por ejemplo, periodismo o es asimilable a otro tipo de cosas. Es probablemente un producto en sí mismo que veremos a dónde llega y a dónde va, porque ha ido mutando. Los podcasts hasta hace no tanto tiempo eran como, iba a decir, su nombre no lo indica, pero lo intuyes, para oír algo en diferido previamente grabado, ¿no? Que podía ser la misma radio. De repente ahora todos son visuales, o sea, todos vemos en un plató incluso a la gente conversar. Y esto es natural, que vaya mutando. También ha mutado la radio convencional, lineal, ¿no? Es decir, hoy los estudios de radio son platós también de televisión y esperas poder ver incluso el streaming de una conversación o de lo que está pasando en la radio, ¿no? Es decir, que bueno, yo creo que si tenemos clara ese tipo de cosas y lo que exigimos y hemos exigido siempre al periodismo, bueno, pues será una buena vacuna para frenar cierta desinformación y sobre todo que no haya la tentación y que desde lo que llamamos medios convencionales con una marca que pretende prestigiar la idea del periodismo,
se entreguen a hacer espectáculos donde quepa la desinformación. Dicho eso, idealmente no debería caber en ningún sitio, evidentemente tampoco en un espectáculo. Lo que pasa es que volvemos al caso de este debate. Bueno, pues podemos tomárnoslo de otra manera si tenemos muy claro que esto es un profundo espectáculo. Este es el mismo debate que llevamos a la televisión con El Hormiguero. Y nadie tiene una respuesta de qué está pasando aquí, si Moncloa realmente tiene una fijación porque se está colando un discurso político en un programa de entretenimiento. Tampoco tenemos evidencia de que su influencia sea así, o no lo sabemos, no lo hemos medido, no sé, Charo, si se ha hecho un estudio sobre este caso concreto, sobre el que se han escrito ríos de tinta. No lo sabemos, intuimos cosas. Incluso podemos intuir intencionalidades, pero lo cierto es que no lo sabemos, porque al final pues estamos hablando de televisión, que es en la mayoría de casos también un negocio en el que, bueno, pues al final prima, desde luego, la audiencia en un prime time, sin ningún género de dudas, que yo creo que es lo primero y no debemos perder de vista, porque también generamos teorías de la conspiración pensando que la tele y por ende el resto de medios de comunicación son otra cosa. No, todos queremos la audiencia, empezando por ese scroll de TikTok en el que me incita a ver si consigo mi milloncito de visualizaciones. ¿Que hay otros motores? Bueno, puede estar en la mente de algunas personas o de políticos o de gabinetes de influencia, pero no olvidemos que al final la tele, que es muy cara de hacer, se paga con anunciantes que miran unas cifras. Por ejemplo, ahí pongo este ejemplo, me vale lo mismo para el canal de Ibai, que también pues vive de la publicidad que se inserta ahí. Otra cosa son las formas de publicidad y cómo penetran, de eso Charo sabe mucho más, que lo ha estudiado. Sí, no, yo simplemente por la pregunta que hacía Cassandra, creo que pienso en las tertulias de televisión, ¿no? En los tertulianos. O sea, es más o menos peligroso que, perdonad que ahora... puede ser más o menos peligroso que un podcast, que igual escucha mucha menos gente, y en cambio en televisión tienes una audiencia con menos recursos o menos diversidad de contenidos y que se está tragando a los tertulianos que están hablando. Ahora toca sobre esto, pues sobre esto, con el mismo conocimiento con el que hablan sobre lo contrario, ¿no? Entonces creo que depende del género, del entorno, del contexto en el que eso sucede, ¿no? Y creo que puede haber podcasts que efectivamente mejor que nadie escuche, ¿no? O al menos que nadie escuche pensando que son lo que no son, ¿no? Y entonces quizá ahí no sé, pero bueno, no creo que en sí mismo sea un peligro distinto a otros que conocemos en otros entornos en donde quizás sí que se puede incluso señalar, ¿no? Y digo, es que lo que esta persona está diciendo en esta mesa de este programa matinal que consume muchísimas personas mayores que no tienen otro medio de información que este y el grupo de WhatsApp de su familia, ¿no? Están siendo, ¿no?, contagiados por una alarma social quizá excesiva. No está escuchando el podcast, está viendo, ¿no?, un medio al que le atribuyen una confianza porque es que es la tele, está ahí, ¿no? Pues, o sea, creo que, bueno, o sea, no sé yo si me preocuparía más que otras cosas que creo que pueden tener mucha más influencia. Buenas tardes. Igual que esta mañana, yo quería poner encima de la mesa un tema sobre el que no he oído hablar a lo largo de los días y que no he oído hablar tampoco en otras debates de este tipo, como es el de la precarización de la profesión periodística. Yo soy vicesecretario del Sindicato de Periodistas de Madrid. Entre el 2008 y el 2018 se perdieron solo en Madrid 12.000 puestos de trabajo en los medios de comunicación. Mi colega, Mario y yo sufrimos directamente en mi editorial algunos de estos procesos. Eso lleva a una debilidad de los medios brutal, que hace que aquellos actores del ecosistema mediático que debieran estar en el lado de la protección del periodismo de calidad para tener esas referencias, estéis diciendo sitios de desinformación, sitios bulos, sitios donde hay que hacer un periodismo de confianza. Mario, tú sabes que eso ha llevado a una debilidad de los medios que ha hecho que necesiten viralizar sus contenidos a costa de lo que sea.
O sea, estamos hablando de desinformación con cuentas extrañas, de los pájaros, no sé quién, pero estamos pensando en los tweets o en lo que publican ahora algunos medios de referencia, porque se ha perdido la confianza en los medios, va muy ligada a esto. Entonces no sé si habría que, no sé cómo hacerlo, porque es verdad que, claro, no sé cómo hacerlo. Lo he vivido en primera persona, he tenido que negociar directamente en Madrid y en Milán con RCS, con un medio que además es una multinacional de noticias en España, y lo único que te ponían encima de la mesa es: no tenemos dinero para seguir manteniendo esto. Dame una solución, me lo decían a mí, dame tú si quieres, y no le pedimos a la gente. Yo me vi en esa situación y no había solución. Por lo cual, no sé, es un problema serio, ¿no? Lo de la digitalización, que ha llevado a un ecosistema mediático fabuloso, a precarizar y está precarizando no solo los que conducen taxis, no solo los hoteles con tal, sino los que hacíamos noticias. Y está llevando a que muchos de ellos tengan que hacer lo que sea por poder dar cuenta de resultados, incluso publicar contenidos que lo único interesante en ellos sea la posibilidad de que pinches en ellos. No sé si eso habría que meter este factor también en toda esta parte, ¿no? Un poco lo que mencionaba antes, es decir, es que yo creo que no se puede entender el desprestigio más reciente de los medios si no es así. Y en el caso de salud, bueno, pues tú y yo lo conocemos bien, lo que eran secciones, no solo en el mundo, es decir, desapareció una de las más grandes, pero vamos, que cualquiera de los medios, ya no solo a nivel nacional, internacional, hemos visto lo que ha pasado en Estados Unidos. Y nadie ha dado con la tecla, es verdad. Y el problema es que mantengo lo de que nadie ha dado con la tecla, porque podemos entregarnos a Google, bien vía Discover o el SEO en su momento. Tampoco eso es el núcleo del negocio, o sea, no nos engañemos. Entonces, nadie ha dado con la tecla de la monetización, y pasa con los podcasts también, ¿eh? Tampoco ha dado nadie con la tecla, por eso se dice que vivimos en una burbuja, pero bueno, se exploran territorios, contenidos, códigos, y como digo, no necesariamente hay que hacer desinformación para jugar a Google o para jugar a Discover. Se hacen muy buenos contenidos que también Discover coge. Es decir, que lo que pasa es que a veces es más caro, como decías, ¿no? Es decir, currarse una noticia lleva más tiempo, lleva más personas, y sí, puede ser en un momento dado más rentable, pero cuando enfrente tienes a 2 párrafos que ha generado una inteligencia artificial, o ni eso, un corta y pega, y también coloca 1 millón de visualizaciones, dice, pues hombre, no me salen las cuentas. Por eso digo que lo de jugar en distintas ligas, evidentemente no se puede explicar parte de ese desprestigio. Hay una parte que es anterior, sin duda. Hay parte interesada en esas retóricas de desmontar el prestigio de los medios, vamos a decir, convencionales, porque, bueno, pues al final competimos por la atención. O sea, este es un mercado de atención, ante todo, de tiempo, de atención del público. Y la atención se reparte entre quererse informar de lo que pasa, entre divertirse, entre evadirse, entre muchas cosas. Nada de esto es nuevo. Es la viva historia de todos los medios, de la tele, de la radio, en cada salto tecnológico. Pero es cierto que alguien se ha dado cuenta de que, bueno, si jugamos a esto no necesito periodistas, pero entonces ya no hacemos periodismo en los medios. Y como mencionabas, de algún modo, mucho se ha externalizado. Algunos de esos contenidos viralizables ni siquiera se hacen en las redacciones de los medios bajo los que en una marca se inscribe ese tuit, por ejemplo, o ese contenido que se hace para viralizar. Se encargan otras empresas y tiramillas, ¿no? Pero y vuelvo a lo mismo, no quiero desprestigiar el trabajo de esas agencias que se dedican a hacer esos contenidos, que a veces lo hacen muy bien realmente, lo han hecho en pandemia, ¿no? Pero otros, pues depende, si vas a granel, pues compras no sé cuántas URLs, pues lo voy a optimizar y voy a poner a una persona, en el mejor de los casos, a generar contenido que en nada, eso sí, probablemente haga una IA, porque lo puede hacer perfectamente, igual de bien, total, hacer 3 párrafos para intentar colocarlo en Discover. Realmente no lo sé, pero vamos, creo que ese es un tema fundamental, lo que ha ocurrido sobre todo desde 2008 en adelante en las redacciones de los medios. Es para los 3 y una para Pepe. La primera es para los 3. Hablaban de la credibilidad de los medios y cómo han perdido esa credibilidad. Y yo quiero exponer el caso mexicano. En 2006, los medios de comunicación se fueron con todo contra López Obrador
y de llevar una ventaja amplia sobre Felipe Calderón, redujo al grado que pues, hay una desconfianza si realmente ganó o no, o perdió López Obrador. Finalmente, los medios le dieron el triunfo a Calderón y lo reconocen. Y entonces, ¿pero qué pasó en 2018? Los medios de comunicación ya no tuvieron esa fuerza, esa fortaleza, y no pudieron contrarrestar esa fuerza que llevaba López Obrador y gana la presidencia. Pues durante todo su gobierno, los medios de comunicación pues siguieron pegándole y esperaban que en las elecciones que fueron el mes pasado se diera tuvieran una influencia en el electorado, y no la tuvieron los medios de comunicación. Entonces, esa pérdida de credibilidad de los medios tiene mucho que ver, y ahí se tiene la pregunta, en el avance en las redes sociales, en lo que se da, y las redes sociales también tienen mucho, pues no son muy creíbles, ¿no? Pero finalmente creo que han tenido alguna penetración. Es mi pregunta para los tres. Y especialmente para Pepe es, ¿qué opinas del ataque o autoatentado de Trump? ¿Por qué? ¿Por qué te pregunto? Porque cuando Reagan, 2 semanas estuvieron hablando del caso, era lo único de lo que se hablaba cuando atentado contra Reagan. Cuando el caso de México, el caso Colosio, igual eran los medios. Fue el atentado del sábado de López Obrador, de Trump, y el otro día estaba la Eurocopa, estaba la final de la Copa América. O sea, no llamó la atención. ¿Tú qué opinas? Bueno, si queréis empiezo yo. Yo diría, bueno, yo es que estoy un poco podrido por la cabeza, entonces solo sigo noticias estadounidenses. O sea, estoy como mucho más viciado a las noticias estadounidenses que las españolas. Entonces ahí sí que están todavía bastante dentro de este tema, y yo creo que lo que resulta, o sea, no, yo creo que lo que resulta más interesante de este caso es que es muy difícil de hacer, como ellos dicen, spin it, ¿no? En plan de cómo conviertes a un chaval de 20 años blanco con una huella digital nimia muy extraña y muy poco significativa en algo para que encaje en la narrativa de unos y de otros, ¿no? O sea, y entonces como que de pronto aparecen, o de pronto dices que no, que la culpa es de Biden porque su lenguaje es muy incendiario, ¿no? Pero, tío, estás diciendo el día anterior que está muerto y que es un cadáver y que no es demente, y ahora es que es un peligro y es un... O sea, está como... O sea, sí, funcionan muchas veces así estos acontecimientos en los que gran parte de su vida en las noticias depende de cómo sus detalles encajen o no encajen dentro de una narrativa que tenga más seguimiento. Yo creo que la que más va a tener, mi sensación, es todo lo que están hablando, ¿no? De un poco lo que parece que ha sido, que es un claro fallo de la seguridad y de la operación, ¿no? Entonces, bueno, ahora de pronto el malo va a ser el servicio secreto, el que sea, ¿no? Están un poco como buscando, pero es mucho menos sexy, ¿no? Es decir que el malo, o sea, es decir que ha sido pues una operación de falsa bandera, etcétera. Entonces sí, creo que son los detalles del caso lo que lo hacen curiosamente, a pesar de que es muy espectacular, ¿no? Y la foto y tal, el momento y el no sé qué, lo que lo hacen particularmente como difícil de convertir en una narrativa mediática. Yo, sin más, quería apuntar una cosita sobre la pregunta anterior, porque también me parece como fundamental, y también tiene mucho que ver con esto, ¿no? Como una narrativa se alimenta y puede continuar más tiempo con incidir en relación con el modelo económico que hay detrás de la información y del periodismo y en general de casi todo, ¿no? Porque yo no soy periodista, pero yo trabajo en el mundo cultural y muchas veces pienso que también es un mundo muy precarizado y sostenido, o sea, en concreto el mundo editorial está sostenido prácticamente exclusivamente en la precariedad laboral y la filantropía. Y punto. O sea, pero luego por otro lado te das cuenta de que existe esa demanda y que existe un interés y que existe una buena oferta, un público que responde bien a esa oferta y crece, ¿no? Y la feria de este año estaba a reventar, ¿no? Entonces dices, es que a lo mejor, o sea, si es un bien público y existe un interés público, a lo mejor el mercado no es la institución que mejor lo está gestionando y que es más eficiente para gestionarlo. Y si la información pública y veraz, la información veraz es un bien de interés público, hay que preguntarse cómo el mercado está haciéndolo para dárnosla, y yo creo que no de la mejor manera, evidentemente, ¿no? Porque lo que hablabais, ¿no? O se sigue la lógica de la viralización extrema, de todo lo que te hago son... El otro día un compañero mío de trabajo me hablaba de que trabajaba en una empresa que era hacía listas de todo, en plan listículo, en plan, pues eso, ¿no? Dicen, estuve aprendiendo la Liga Serbia porque era como lista de jugar, o sea...
esa lógica del hacer el artículo únicamente para que haga clic, o la de la suscripción, que también yo creo que tiene sus problemas, que es, además de que haces inaccesible algo que debería ser accesible, que muchas veces te debes a tus suscriptores, ¿no? Entonces simplemente me parece súper importante incidir en cuál es el modelo económico que hay detrás, como mínimo tener conciencia de ello, ¿no? Y decir, oye, pues si la información es un bien público, ¿por qué no como sociedad tratamos de cuidar mejor ese ecosistema, ¿no? Pero bueno. Me parece fabuloso, pero solo una mínima que además me hace volver a lo de esta mañana y acogerme un poquito al optimismo. Claro, escuchar a la persona joven pronunciarse de esta manera, ¿no? Es decir, mira, no todo está perdido. No lo sé. Solo eso. Sí, o sea, creo que de alguna manera la pregunta también tenía que ver un poquito con la anterior, o sea, con la credibilidad de los medios. Yo aquí sería un poco cuidadosa porque creo que achacar la derrota de López Obrador en un primer momento y luego su victoria exclusivamente a los medios, me parece que ojalá los medios tuvieran tanto poder, pero creo que probablemente hay... Algo de influencia, ¿no? Sí, digo, pero que habría que, y eso nadie mejor que tú para entender el papel, ¿no? que pudo pasar, o sea, qué más cosas pasaron desde crisis económicas hasta ¿no? que pudieran ayudar a favor o... lo que está claro, sin duda, es que estamos en un momento de crisis de credibilidad de los medios a nivel casi global, ¿no? En el que, y estoy totalmente de acuerdo, en el que la precarización, no sé si no ha habido, aquí hay causas estructurales y causas coyunturales, ¿no? que han contribuido a esto. Pues que haya habido una crisis económica en el año 2008 que haya motivado otra, pues es una cuestión coyuntural, ¿no? Otra cosa que se convierta en estructural después, pero coyuntural, que afecta a los medios de una manera particularmente dura porque caen sus ingresos, pero también hay una cuestión estructural que tiene que ver con el modelo de negocio. Yo hay un catedrático de empresa informativa de mi facultad, ya fallecido, Alfonso Nieto, ¿no? que escribió un texto casi, profético, se llamaba La prensa gratuita, ¿no? Su apuesta era, la prensa no debería ser una empresa que aspirara a tener beneficios. O sea, quizá debería tener otros negocios que le permitieran ser rentables, pero no negocios periodísticos, ¿no? Porque tiene que ver... Entonces creo que ahora mismo estamos todos persiguiendo el sueño de la monetización, ¿no? Hablo en este caso de los medios y de las noticias, no de otros contenidos que sí que pueden ser monetizados y la cosa es, ¿deben ser monetizados? O sea, digo, no, ¿deben? Pero claro, ahora mismo tenemos un sistema construido en el que es muy difícil plantearse esto, porque... ¿no? Pero está en nuestra Constitución, está en nuestra Constitución que la información es un bien que garantiza la democracia, etc. Claro, no, porque es un derecho. Especialmente protegido socialmente. Sí, por eso. O sea, que digo que creo que es un debate que sí o sí tenemos que tener. O sea, si queremos salvar esto, si realmente nos creemos, este debate hay que tenerlo en serio. Y una cosa es el periodismo y las noticias y el papel social que cumplen, y otra cosa es todo lo demás, donde ahí puede entrar el mercado, la regulación del mercado, la publicidad, la monetización. O sea, pero creo que quizá ahora ya somos suficientemente mayores como para hablar de estas cosas, ¿no? O sea, y hemos sufrido suficientemente, ¿no? Y hay que pensar en que hay que valorar la profesión del periodista, ¿no? Y que no puede ser, ¿no? Y también pienso que en muchos casos las malas decisiones empresariales, quizá porque han estado dirigidas por personas que no entendían el negocio de la información o que no entendían el mundo de la información, sino que entendían un negocio, han llevado a veces a situaciones que ya no son reversibles, pero que ya han sido muy dolorosas, ¿no? Entonces, bueno, creo que ahí hay que rescatar el servicio que cumple el periodismo, ¿no? Agregaría tu comentario muy interesante, es que los medios de comunicación en ese año 2006 se prestaron a los intereses económicos, que no quería que llegara a López Obrador. Sí, no más, sí, no, por eso, o sea, que creo que hay muchas más muchos más elementos, ¿no? Que pues yo no, o sea, el descontento social probablemente también es una
una olla a presión que va, ¿no? La presión va aumentando, ¿no? En aquel momento quizá todavía era contenible, pero ya hay un momento en el 2018 que dices, esto ya en otros países se está replicando, en otros sitios ha ganado un candidato, ¿no? Evo Morales en Bolivia, no sé qué tal, entonces ¿por qué no también aquí? O sea, creo que hay muchas otras cosas, ¿no? Que, bueno, pienso, ¿no? Aunque sin duda pone de manifiesto la caída de credibilidad y de influencia de los medios, esto sin duda. Yo quería simplemente hacer dos comentarios, uno relacionado con algo que ha dicho Pepe, que yo creo que es una muy buena iniciativa para ayudar a salir de las teorías de las conspiraciones. Tú has mencionado a los ex conspiranoicos que tienen podcast y demás. Nosotros el año pasado inauguramos nuestra conferencia de UBC Infolab invitando a Brent Lee, que supongo que lo conoces. Tiene un podcast que se llama, algunos se atreven a llamarlo Teorías de la Conspiración, sí, en inglés. Y creo que fue muy iluminador su caso porque, claro, él estuvo dentro y salió, y entonces él cuenta cómo fue todo el proceso, y ahora tiene un podcast en el que habla con los códigos de quienes están dentro. Entonces se dirige muy bien a esa audiencia, ¿no? A quienes están dentro, y creo que son unas figuras muy útiles para atajar el problema, y que no se les tiene mucho en cuenta, pero bueno, a mí me parece una buena solución. Y luego otra cosa que quería contaros, que es una anécdota también de un tema que publicamos y que creo que ilustra muy bien la relación que hay entre los seguidores de las teorías de la conspiración y su baja media literacia o alfabetización mediática. Nosotros publicamos un tema sobre canales de Telegram que estaban atrayendo a gente que quería unirse a los Illuminati, ¿no? Y entonces, no me acuerdo si el canal o el lema era Join the Illuminati, y luego ya poníamos nuestro título. Nosotros utilizamos eso para titular nuestro informe, y meses después teníamos miles de correos de gente que nos contactaba para unirse a los Illuminati. Entonces, fue una anécdota muy buena. Luego sacamos un segundo report haciendo una reflexión sobre qué había pasado. Claro, una de las conclusiones es que esta gente, primero, no es que ni siquiera se leyó el informe, es que ni siquiera se leyó todo el título, se leyó la mitad del título, ¿no? Y luego la segunda también fue un ejercicio de autocrítica de, bueno, igual también hemos querido ir a por el clickbait o hacer un poco atractivo nuestro informe, y al final hemos acabado consiguiendo lo contrario, ¿no? Pero bueno, me parecía como algo muy bueno que contar en este Sí, o sea, el nombre este que has dicho no me acordaba de él, pero era en el que estaba pensando cuando he dicho eso. Sí, a mí también creo que es súper productivo hablar un poco desde su lenguaje, porque muchas veces pues ese lenguaje tiene mucha relación con otras cosas que también nos despiertan interés, y que, o sea, yo qué sé, yo también, pues antes hablábamos de Gladio, ¿no? O Kennedy la CIA, etcétera, ¿no? Es decir, creo que hay una parte pues no sé, de desconfianza radical con respecto a las agencias de inteligencia, etcétera, ¿no? Que hay mucho por donde tirar para hablar en ese mismo lenguaje o a partir de premisas similares, precisamente para desmontar muchas de estas teorías de la conspiración. A mí un autor que me gusta mucho, ya en un plano más filosófico, que se llama Eric Davis, que también viene desde no precisamente conspiracionista, ¿no? Pero desde un contexto muy involucrado en cosas extremadamente extrañas, ¿no? Y habla con un lenguaje que yo creo que es enormemente elocuente, porque parte un poco como del respeto a la anomalía y a la extrañeza y a la confusión como una cosa casi constitutiva de la realidad, ¿no? Él dice, bueno, la anomalía es algo que está en la realidad, incluso en la ciencia, ¿no? Los resultados incongruentes o las cosas extrañas y la confusión, ¿no? Y partiendo de ahí uno puede intervenir de manera súper interesante con las cosas más extrañas que te puedas echar a la cara, ¿no? Y, no sé. Yo tengo una última pregunta a raíz de lo que contabas antes, que me ha parecido súper interesante, cómo pues con los Beatles se hicieron tan famosos por cómo iban los desarrollos. A nosotros como verificadores, una de las preocupaciones que siempre tenemos, que ayer comentaba un poco Shayan, es que verifiquemos algo y que lo amplifiquemos con la verificación, ¿no? Y un poco lo que vemos también es que los grupos de Telegram se nutren de eso, y los medios, o digamos las redes sociales como Telegram, lo que les han dado es la oportunidad de juntarse y de no estar tan aislados como podían estar antes, ¿no? ¿Crees que tiene alguna relación los nuevos desarrollos, no la IA, pero las plataformas, las redes sociales? Sí, o sea, por completo. Y eso es, además, hablaba de los Beatles, pero por ejemplo, o sea, es observable en muchos fenómenos culturales, ¿no? La propia Star Wars es una película
que todo el mundo recuerda de igual, pero que tiene muchísimo que ver con cómo se construye la mercadotecnia del blockbuster hoy en día, ¿no? En plan, están relacionadas no por lo que son en sí, sino también pues por la propia historia que guardan dentro de la industria de su medio, de su entretenimiento, etcétera. Evidentemente, o sea, no hay que tener como, yo creo que hay que resguardarse con respecto a un determinismo tecnológico, ¿no? De las tecnologías son la fuente de todo mal, etcétera, pero sí que apuntar a que las tecnologías no son neutrales y el desarrollo concreto de las tecnologías de la información y digitales que han habido no era la única que podía haber habido. Se ha guiado bajo incentivos y bajo motivaciones específicas, que son las de las grandes compañías que las han desarrollado, que funcionan como tienen que funcionar, que es pues sirviendo a sus juntas de accionistas. Pero si ahora forman forman una pieza tan fundamental de nuestra sociedad, hasta el punto en el que muchísimas declaraciones oficiales se hacen a través de Twitter, que Twitter es una red social desde la que se puede orquestar un golpe de Estado o cosas así, ¿no? En plan, entonces creo que es importante como mínimo replantear la responsabilidad social que tienen estas compañías, que muchas veces tratan de eludir. Sí, o sea, creo que no hay que ser determinista tecnológico, pero creo que evidentemente hay que poner el ojo en decir, bueno, la forma en la cual la economía de la atención se ha desarrollado también ha influido mucho en la necesidad de viralizar el contenido para monetizarlo, etc. Y lo que hablabais, ¿no? De la idea de combatir constantemente con la atención, bueno, es que eso tiene mucho que ver no con el móvil como tecnología ni la red social como tecnología, sino quién las gestiona y quién necesita quién necesita hacer lo que tiene que hacer para seguir gestionándolas y seguir desarrollándolas, ¿no? Sí. Una última frase de cada uno para que nos vayamos con una imagen un poco más optimista de cómo abordar la aversión a las noticias y a la desinformación. Mario, ¿quieres saber? Pues yo no haría un retrato dramático de la situación pese a todo, porque es verdad, y vamos a reivindicar ahora además el periodismo, ¿no? Que ha sido y es siempre un poco ese dique de contención en toda la historia de los medios de comunicación. Ha habido periodistas buenos, malos, sinvergüenzas y honestos. Ha habido amarillismo toda la vida y ha habido grandísimos trabajos que han sido esclarecedores, reveladores, exclusivas. Es la viva historia de esta profesión y recalco esa idea porque más allá de las estructuras, es decir, de las empresas que hay detrás o de los gobiernos en medios públicos, ha habido y sigue habiendo periodistas haciendo buen periodismo. Y han sido siempre un poco lo que tocaba las narices al editor, al dueño, que le hacía gastar dinero, pero en el fondo ha permitido ser un gran motor de estas empresas, también para bien, ¿no? Incluso hacerlas ganar dinero en muchas ocasiones, en otras perderlo, pero ser importantes y ser lo que son hoy esas marcas que hay tras los medios de comunicación. Y como no todo van a ser periodistas, es decir, que buenísimos somos los periodistas y el periodismo y reivindicarnos, creo que hay ese fenómeno que ya no es tan emergente porque lleva mucho entre nosotras y nosotros, que es el de la comunicación en redes sociales llamémoslo como queramos, generadores de contenido, influencers, que los hay, y muy buenos divulgadores, por ejemplo, en ciencia. La divulgación científica ha tenido un florecimiento espectacular, en buena medida gracias a que se ha permitido visibilizar algo que estaba ahí, porque Carl Sagan llevaba muchos años inventado y siendo muy influyente, pero que ha trascendido a la televisión y que en otras plataformas tiene millones de seguidores. Echad un vistazo a la cuenta de Quantum Fracture, por ejemplo, para hablar de física teórica de vez en cuando y de cosas complejísimas, que tiene a generaciones enteras de chavales, pero también de mayores, enganchadísimas y con un rigor. Bueno, yo lo conozco personalmente y no os podéis imaginar lo que trabaja cada uno de los vídeos. Y funciona. Y por cierto, lo monetiza también. Es decir, detrás de todo este panorama hay personas haciendo muy buen trabajo, y eso es lo que seguramente termine salvando no solo a algunos negocios que parece que están abocados a la desaparición, sino también a un ecosistema informativo saludable. Creo que eso también hay que subrayarlo. Sí, yo diría que algunos de los estudios recientes señalan que en parte ya no esos negacionistas que evitan las noticias, sino la ciudadanía en general, ha habido una fatiga informativa, ¿no? Que a veces ha tenido que ver con el exceso de información que han proporcionado los propios medios, y que a veces eso también ha encajado muy bien en esa lógica de produce, ¿no? Y creo que de eso hay que ser consciente, y creo que la mejor manera de luchar contra esto es con mejor información, con mejores noticias, y eso necesariamente requiere
periodistas con mejores condiciones, que sean capaces de hacer investigación, no de simplemente copiar las notas de prensa que llegan ¿no? Y entonces creo que, o sea, me parece que a mí, desde luego, desde que se la escuché, esa imagen de las inundaciones y la fuente de agua potable me parece que es particularmente poderosa, y creo que nadie nos va a negar que eso es necesario. O sea, nadie te va a negar que es necesario saber dónde están las fuentes de agua potable en una inundación. Tenemos que ser capaces de traducir esto también para que la gente entienda lo necesario que es la buena información en un momento donde hay tanto tipo de contenido que algunos aspiran a ser información, otros no, otros a parecerlo sin serlo, otros no. Entonces digo, pero no. Entonces es como recuperar el propósito, ¿no? Y a veces esa buena información es menos información también, ¿no? En esa dieta saludable. O sea, digo que no todo hay que... Bueno, sí. Entonces creo que esto nos lleva también a mucho ejercicio, a pensar, a investigar, pero creo que estamos en un buen momento. Sí, yo también lo que diría es que a veces como que planteamos esto, ¿no? entre como un periodismo más clásico, más, digamos, como más riguroso, que no está tan, digamos, económicamente incentivado, y una comunicación más cercana al entretenimiento, como una dicotomía, cuando muchas veces el comunicador y el del entretenimiento lo que está haciendo es alimentarse de las noticias que produce, que sigue produciendo un periodismo más elaborado, ¿no? Entonces, que tampoco creamos que esto es una dicotomía, sino que muchas veces pues ese otro canal o esa forma de difusión o de comunicación no podría existir. Es decir, el periodismo sigue siendo necesario para ella, ¿no? Entonces, bueno, simplemente aportar un poco de conciencia, que creo que es lo que hemos hablado mucho, entre cuáles son los canales y los códigos con los que nos relacionamos. Yo consumo muchos también comunicadores, pero lo hago porque me gustan las fuentes que utilizan, y los reportajes que utilizan y los periodistas que traen, ¿no? Y eso, ¿no? Creo que quizás lo importante es simplemente pues aportar conciencia con respecto a cada canal que utilizamos. Y por acabar, una cosa curiosa, precisamente para aportar conciencia, que me enteré hace muy poco, que ahora hay gente que literalmente lo que hace es, ¿no? Tenemos como también metido el código de que el micro y tal te genera como una autoridad, que se graban con un micro tocho de podcast tal, diciendo lo que sea, no tienen un podcast ni nada, ¿no? Ni siquiera a lo mejor están grabando con ese micro, están grabando con otra cosa, pero como que lo utilizan como estos clips virales de podcast para que tal. Y luego el podcast no existe, ¿no? Por si alguna vez os encontráis un clip, penséis que a lo mejor no existe ese podcast. Es que mola mucho que te entrevisten, ¿no? Eres importante, claro, pero estás hablando a un papel en blanco con tu texto, ¿no? O tengo un micro así de gordo y no es el que está funcionando, pero... total, vamos. Sí. Eso es un poco lo de la bata, ¿no? Pero llevar a la autoridad, pero porque... Por eso es una reivindicación del periodismo. Significa que si me entrevistan es porque enfrente hay alguien que me está apretando un poco, ¿no? Hay sustrato cultural del periodismo, hay algo ahí, ¿no? Bueno, pues no vamos tan mal. Espero que lo aprovecho, por ejemplo, en la campaña de los líderes de Se acabó la fiesta, para tener esa política que tenían, que no ha hecho campaña como tal, pero sigue en redes sociales y con estos vídeos virales de entrevistas. Bueno, estupendo, pues muchísimas gracias, ha sido súper interesante, y muchas gracias a todos por estar aquí estos 2 días. Espero que os hayan gustado y os hayan servido, y nada, muchas gracias también a la Complutense, y os esperamos en la próxima.